Muy buenos días, Shabbat Shalom amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias por acompañarnos a nuestro estudio. En esta ocasión estamos en otro lugar y por esa razón tuvimos que programar el estudio de la tarde, no lo vamos a tener en vivo, así es de que por ahí ya está programado y les invitamos para que nos acompañen al estudio a las 5 de la tarde para el cierre del Shabbat. Ya por ahí Carlos Palmer nos hizo el favor de compartir el link, la invitación, y bueno, lo que pasa es que ya en la tarde en donde nos vamos a encontrar no hay muy buena señal, así es de que esa es la razón por la que estamos programando el estudio para la tarde. No sé si por ahí estemos conectados ya, si ya estamos confirmando, ok. Pues muchas gracias por incluso el día de hoy pues tuvimos que adelantar una hora el estudio, la transmisión de este estudio en vivo. Y bueno, vamos a hablar del estudio. Efectivamente, como ustedes saben, estamos en el estudio pasado, analizamos la primera parte del capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y como ustedes saben, pues bueno, es importante que vayamos teniendo una secuencia. Recordemos que el estudio que estamos teniendo pues es verso por verso, capítulo por capítulo, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. ¿Sí? Y esa es la idea, de que ustedes nos acompañen en esta secuencia que estamos teniendo para ir teniendo un orden en el estudio. Esa es la idea, que aprendamos a estudiar la escritura tratando de tener un contexto conforme a lo que nosotros estamos entendiendo del mensaje del Evangelio, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y en esta ocasión, pues bueno, vamos a analizar la segunda parte de este capítulo, el capítulo 3 de la primera de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Ahora, independientemente de que el canon que se encuentra en nuestras Biblias no necesariamente tiene el orden en que se escribieron, no necesariamente tiene el orden en el que se escribieron, pues bueno, a ver si le puedes subir un poquito en la parte de arriba. Ok, claro, pero tenemos todo el volumen, no sé si sea necesario, voy a acercar un poquito más el micrófono. Nos están diciendo por ahí que se escucha muy poquito o bajo. Vamos a ver si mejoramos un poquito ya el volumen. Pues bueno, les decía eso, ¿no? Que independientemente de que, sobre todo del Antiguo Testamento, no necesariamente el orden en que estaban colocados los libros en nuestras Biblias, no necesariamente es el orden en que se escribieron de acuerdo a la historia. Lo que sí es importante es ir llevando un orden, ya sea que ustedes... Hay por ahí publicaciones en donde se propone el orden en que fueron escritos de acuerdo a la historia, los libros de la Biblia. Eso es importante también, es bueno, ¿sí? Si tienen la oportunidad de hacerlo así, también es importante. Solamente que nosotros nos basamos en el orden que tiene la escritura, las Biblias normalmente, en el canon establecido, porque nuestro propósito es alcanzar a todos aquellos que queremos alcanzar, es decir, a todas aquellas personas que creen, que quieren conocer a Dios, que quieren conocer al Señor, que quieren conocer realmente a Yeshua, a Jesucristo, a Jesús, y que sepan que hablamos del mismo Dios, del mismo Hijo. Y para esto hay que tener una identidad en el orden del estudio que nosotros estamos teniendo. Así es de que pues ese es el propósito. Y
Y en esta ocasión, pues bueno, este capítulo 3, aunque no es muy largo, lo quise dividir porque los conceptos de los que habla el apóstol Pablo son muy, muy importantes y en ocasiones de repente los pasamos de largo, pero no profundizamos en todo el sentido que el apóstol Pablo le dio. Y eso es importante porque recordemos que Pablo específicamente, fue convertido por Yeshua después de haber resucitado Yeshua. Y el mandamiento que recibió Pablo fue que llevaría su nombre ante reyes y gentiles de los hijos de Israel. ¿Qué significa esto? Que llevaría su autoridad. Pero estamos hablando de un aspecto espiritual que estaría sobre Pablo. Y muchas veces, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, cometemos el error de pensar que Pablo, la inteligencia y la sabiduría de Pablo, cuando realmente Pablo mismo, llegó al punto de decir que todo lo que tenía lo desechaba, lo tenía por basura. ¿Por qué? Precisamente porque él entendió que lo que él estaba haciendo y lo que se estaba generando a través de su mensaje era por obra del Espíritu Santo que estaba sobre él, por obra, y esa es la autoridad, ese es el nombre que estaría llevando Pablo a todos los extranjeros. Imagínate lo impresionante que llega a ser para todo aquel que de repente quiere conocer el verdadero evangelio, el mensaje de Dios a través de Moisés, a través de los profetas, a través de Yeshua, de Jesucristo y a través de sus apóstoles. Eso es fundamental, es importante. Y bueno, en el análisis de esta primera parte de este capítulo, nosotros vimos que el apóstol Pablo se dirigió a los corintios como personas que aún no tenían madurez espiritual. De eso estamos hablando. De aquellas personas que quieren conocer a Dios, pero que están apenas queriendo conocerlo, están con situaciones de conflictos en ocasiones. Porque ¿qué es lo que sucede? Algo natural en todas las personas, en el ser humano, es que cuando empiezan a conocer algo nuevo, de repente, de forma equivocada, ¿qué es lo que pensamos a nivel general? No, pues lo que yo estoy conociendo es la verdad total y absoluta, y la forma en cómo la estoy entendiendo yo es como debe ser. O sea, esa es la mecánica automática del pensamiento humano. Pero eso es un error que tenemos que ir puliendo conforme vamos avanzando en la madurez, en la fe. Y de eso está hablando el apóstol Pablo. Porque la comunidad de Corintio estaba suscitando conflictos relacionados con a quién seguían unos y a quiénes seguían otros. La pregunta es, ¿esto ha cambiado el día de hoy? No ha cambiado. Existe el mismo nivel de inmadurez espiritual en muchas personas que están queriendo... Muy bajo, dicen que no escuchan, todos. Sí. Vamos a ver si... Perdón. Vamos a ver si aquí... Bueno, no sé si me escuchen mejor. Vamos a ver si me escuchan un poquito mejor. Ya me acerqué lo más posible el micrófono. Se escucha muy bien, aquí mi hijo lo está escuchando. Yo creo que deben ser sus equipos, porque miren, aquí tenemos otro equipo aparte, en donde estamos haciendo la prueba de sonido y se escucha perfecto. Me imagino que debe ser algo así. Bueno, ya me lo acerqué lo más posible. Ok, vamos a ver si así continuamos. No, se escucha bien desde el principio. Pero bueno, vamos a ver si ya se resolvió. Perdón por la interrupción. Y les comentaba que Pablo está, fíjense a qué nivel. Vamos a poner atención, por favor, todos. Aquí en casa también. Vamos a poner atención. ¿Por qué? Porque Pablo, en el capítulo anterior, comenzó a hablarle a los corintios de la misma forma en que de repente el autor de la carta a los hebreos
ya sea que creamos que fue Pablo el autor o fue otra persona, porque no está autorizada, pues realmente lo que sucedió es que estaba Pablo comparando a los corintios con los judíos que tenían la ley. Solamente que había una gran diferencia. Los judíos, al haber tenido la ley, había un gran problema ahí. Porque entonces pudiéramos estar hablando de una apostasía. Cuando te alejas de la ley, y lo que sucedió con Yeshua en las confrontaciones que tenía con el pueblo judío, era esto precisamente. Que les reclamaba que por causa de sus tradiciones dejaban la ley, el mandamiento de lado, lo más importante. ¿A qué se refería Yeshua? Acerca de lo más importante, no en la forma religiosa de cumplir la ley, sino del aspecto del espíritu de la ley, lo que hemos mencionado en ocasiones, lo que realmente hubo en el corazón de Dios al haber dado este mandamiento y aquel mandamiento. Esto es fundamental. Y lo que sucedía con los judíos, los que tenían la ley, era, dice, a ustedes les tengo que estar hablando como si tuvieran que volver a tomar leche, habiendo ya tenido ya tiempo y debieron haber ya tendré que comer alimentos sólidos. No es posible, no entendían. Y vimos ejemplos como Yeshua le habló a Nicodemo, hablándole de algo tan simple, y llegó al grado de decirle, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Esta es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque en la carta a los Corintios, en aquella comunidad, si bien es cierto, había judíos, también es cierto que había muchos gentiles, muchos extranjeros que estaban viniendo a conocer el Evangelio de Jesucristo. Y en esta congregación estaban estos problemas, ¿no? Estos conflictos. ¿Por qué? Porque unos seguían a unos, otros seguían a otros. Y como les decía, un aspecto que a final de cuentas continúa siendo un problema el día de hoy. ¿En qué ministerio estás? Entonces ya cierro filas contigo, porque entonces a quien tú sigues, pues enseña cosas distintas a la Biblia, cuando ni siquiera realmente sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Yo, como les he comentado en otras ocasiones, yo estoy seguro que todo aquel que ha recibido un llamado también recibe una gran responsabilidad. Es un servicio, un ministerio es un servicio. Y el propósito del llamado, a final de cuentas, es dar el Evangelio, compartir la Escritura, tratar de que las personas que nos acompañan entiendan quizás un poco mejor. Y no significa que nosotros tengamos la mejor forma de compartir el mensaje. Hay quienes se equivocan o quienes nos equivocamos, incluso en las formas, probablemente sí, pero eso también tiene que ver con una gran responsabilidad de aquellos quienes están escuchando. ¿Cómo escuchas? ¿Con qué actitud escuchas la Escritura? Quizás te convendría no escuchar. ¿Por qué? Porque adquieres una gran responsabilidad cuando escuchas el Evangelio. El recibir el Evangelio te hace portador de una gran responsabilidad. Entonces, y aquí, para poner en contexto correcto la función que unos y otros líderes, a quienes estaban siguiendo los corintios, realmente, ¿qué es lo que sucede con Pablo? Pablo deja en claro que ni el que planta ni el que riega es nada. Pero así literalmente, con esas palabras, no es nada, sino solo Dios que da el crecimiento. Y en esas circunstancias Pablo les dejó en claro a los corintios que sin importar quién plante o quién riegue, todos somos del Señor, somos suyos, somos de su propiedad. Así es de que, y no quienes colaboramos en un momento dado en un servicio, en el ministerio, ¿sí? Es un servicio que nosotros damos para el Señor, y es un honor. Pero no significa que nosotros tengamos algo más. Pablo lo dijo, y estamos hablando de Pablo, nada más y nada menos, uno de los personajes
fundamentales en que llevó el mensaje a los extranjeros. Y que todos aquellos que estamos viniendo a conocer el verdadero mensaje de Jesucristo que vino a dar aquí en la tierra, pues en un momento dado nos consideramos extranjeros. Pero a partir de que finalmente lo conocimos el mensaje, lo escuchamos y tomamos la decisión, el Señor nos recibe en la nación del pacto, la nación de Israel. La nación no es espiritual, no, es una nación real, de carne y hueso, dispersa en todas las naciones del mundo, que están dejando de ser extranjeros, que están dejando las ciudadanías naturales de donde se encuentran para formar parte de este rebaño que está reuniendo el Señor en un redil, en toda que se compone de todas las naciones del mundo. Así es de que el contexto del apóstol Pablo va en que va a exponer la importancia de la edificación espiritual de la congregación de Israel, una congregación que, como ya sabemos, no se limita a grupos entonces, porque si estamos dispersos en las naciones del mundo y ya entendimos, ¿sí? Ya entendimos cuál fue el propósito de los apóstoles, ¿sí? De los enviados. Entonces estamos hablando de un pueblo que Dios, el pueblo de Dios que se encuentra entre las naciones del mundo, ¿ok? Y no solo en grupitos identificados por algún nombre específico o denominaciones. O sea, eso es importante, congregarse, sí, pero no llegar al grado infantil de como que cerramos filas, aquí tenemos estas reglas, aquí creemos en esto y los que no creen en esto, pues váyanse a otro lado. Esas actitudes te hacen ver que no has entendido cuál es el propósito, cuál fue el propósito de aquel que vino a reunir las ovejas que estaban en aquel otro redil. Esta edificación espiritual, de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo, solo debe tener un solo fundamento: Yeshua, Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el fundamento. Así es de que acompáñenme ahí en sus Biblias, capítulo 3 de primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice: conforme la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ok, ¿por qué está hablando así Pablo? Primeramente debemos identificar el sentido correcto de las palabras del apóstol Pablo, porque al decir que como perito arquitecto puso el fundamento, Pablo está dejando en claro que esa virtud tuvo que ver con la gracia de Dios, que de antemano fue depositada en él, lo que yo les comentaba, ¿sí? Algo sobrenatural, y en esa consecuencia él obró por esa influencia divina. Así es que recordemos que de acuerdo al concepto de la palabra gracia, estamos hablando de que la obra de Pablo no dependería de sus propias capacidades. Si bien es cierto, él llegó, fundó esta comunidad, etcétera, no significa que ahí sea todo. Y no significa que diga, no, pues esta es mi comunidad y le voy a poner un nombre a estudiantes de la Biblia y ya otros que se busquen su nombre. Eso es absurdo. Esto no puede ser. Ok, le ponemos un nombre al ministerio simplemente para que nos identifiquen, ¿sí? Pero no significa que vas a cerrar filas. No significa que no formas parte del conglomerado, del general, de muchos otros grupos y denominaciones o ¿cómo le llaman? Sí, congregaciones, nombres específicos, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando? Recordemos el concepto griego de la palabra gracia. La palabra gracia en el griego es la palabra charis. La palabra charis, que literalmente ahí, según el Strong, el diccionario Strong, significa la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Literal.
Cuando hablamos de la gracia, es esto. Es un regalo de Dios, sí, pero tienes que entenderlo en qué sentido se te está dando este regalo. Este regalo se te está dando en el sentido de que estás recibiendo por obra sobrenatural una influencia que no depende de tu mucho querer o tu mucho correr o tu mucho conocimiento, tus muchas capacidades. Solo depende de una cosa, de la voluntad de Dios para tu vida. Pero para esto, ¿qué se necesita? Que lo anheles. ¿Acaso si no lo anhelas, si estás con una actitud de apatía, de que, sí, híjole, pues voy a cumplir, ¿no? Porque tengo que cumplir. La pregunta es realmente si Dios te va a dar esto. Pues claro que no. Dios no obliga a nadie. Mientras tú tengas la capacidad natural que Dios nos da a todo mundo, que es el libre albedrío, tú tienes la capacidad de decidir si te sometes a la voluntad del Eterno o sigues usando tu libre albedrío. Porque una vez que tú formas parte de la congregación de la nación de Israel, ya no puedes usar tu libre albedrío, estás sometido a la voluntad del Eterno, a una sola voluntad. Ya no es tu voluntad, sino la voluntad de Él. Pero cuando tú dices, todavía tengo la capacidad de decidir, entonces no te engañes, no eres parte. No eres parte. De acuerdo a la palabra griega, entonces, que estamos entendiendo que Pablo está diciendo que por la voluntad de Dios, el ministerio de Pablo estaría basado en esta influencia divina, con todo el propósito de constituirse en perito, arquitecto, para poner un fundamento sobre el cual estaría construido todo el edificio, que como analogía estaría refiriéndose a la congregación de los creyentes en Yeshua. Y en ese sentido, otro edifica, claro que sí, no hay problema de que alguien más enseñe, incluso en tu propio ministerio, porque la actitud de envidia, no pasa nada, que sean muchos los que quieran enseñar. Nosotros con este anhelo, ¿cuántas veces les hemos invitado a todos ustedes que nos están viendo, que nos están acompañando, a que en las fiestas compartan un estudio? En ocasiones algunos no pueden por diversas circunstancias, se entiende, pero es el propósito de nosotros, que otros muchos compartan. Porque aquí Humberto Rendón no es el único, no, pues nada que ver, simplemente iniciamos este pequeño servicio con un solo propósito, de compartir la Escritura, y no somos los únicos, hay muchos, ahí está Osvaldo, que es un apasionado de la Escritura, y cuando lo hemos invitado, nos edifica maravillosamente. Fabi, una jovencita impresionante que ama al Señor. O sea, no hay motivo para adoptar una actitud infantil. Si ya tenemos años, si decimos tener años ya en el estudio de las Escrituras, tenemos que avanzar a la madurez. Debemos de dejar aspectos de andarse peleando en redes sociales o incluso cortando relaciones con gente que ya quizás se fue a otro ministerio, está escuchando otro ministerio porque quizás le edifica más. Eso es bueno y eso no hay que reclamarlo. Hay que entenderlo. Hay que entender lo que está diciendo Pablo aquí. Te vas a dar cuenta que él no juzgó el hecho de que unos siguieran a unos y otros a otros. No, él no juzgó eso. Lo que juzgó fue la actitud de controversia. Eso fue. Entonces, si Pablo no juzgó eso, nosotros no debemos juzgar eso, el que unos sigan a unos y otros sigan a otros. Porque el propósito y el anhelo de todos nosotros debe ser que los hermanos en la fe sean edificados, sea en uno o en otro ministerio, no importa cuál sea. Así es de que, pues bueno,
decía Pablo que otro edifica, ¿sí? Pero ¿cuál es la condición? Ahora sí, y ahí viene la condición, que no puede cambiar, que el fundamento es uno, Jesucristo. Pablo, al llevar el nombre de Yeshua a los gentiles y reyes, estaría llevando la doctrina del Hijo de Dios, no otra doctrina. Pablo jamás llevó la doctrina judía, y eso es algo lo que nosotros sí nos identificamos. Porque si estamos hablando del Padre, del Eterno, estamos hablando del Hijo, estamos hablando de la Escritura, de Moisés, los profetas, el mensaje de los apóstoles, la enseñanza de Jesucristo, ¿cuál es el fundamento? El fundamento, tu edificación debe estar sobre un solo fundamento. Pero cuando tú llevas un mensaje que tiene que ver con una doctrina, una enseñanza ajena, y que muchas veces va en contra de la propia enseñanza del Hijo de Dios, entonces no estamos hablando del mismo lenguaje. Y eso ya es otra cosa. Y es algo que sí nosotros siempre hemos criticado, hemos juzgado, quienes se equivocan por estar fascinados con la religión, porque es una religión judía, a final de cuentas, lo único que hacen es que las ovejas se extravíen, se pierdan, se confundan. Y eso sí duele en el corazón. No puede ser. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y como les decía, tú escuchas el mensaje, adquieres una responsabilidad. Así es de que Yeshua advirtió que no podríamos servir a dos dioses. ¿Y por qué lo dijo de esa manera? Aparte, independientemente de las riquezas en esta tierra y las riquezas eternas, también lo expresó en el sentido de que tú no puedes en un momento dado quedar bien con dos tipos de doctrina. Toda la doctrina judía desciende del principio básico de excluir la existencia del Hijo de Dios, los 13 principios de Maimónides. Literal. De ahí desciende toda la doctrina hoy en día, la doctrina judía. Y por más que quieran de repente como que encontrar aspectos que se parecen a la enseñanza de Yeshua, bueno, hay quienes se atreven, de verdad es algo garrafal. Hay quienes se atreven a decir que Yeshua se metió a estudiar a la escuela de Hillel. Y se olvidaron de que a los 10 años, 12 años, estaba enseñando en el templo. Y los maestros, los sabios de Israel estaban fascinados escuchando al niño. Entonces, ¿cuándo se graduó de la escuela de Hillel? O sea, son absurdos que de repente no entiendes en gente que se supone conoce la Biblia. Pero bueno, son los aspectos que sí hay que poner atención y hay que poner el dedo para que advertir, ¿no? de los grandes errores que de repente se cometen. Y dice el verso 11, porque nadie puso otro fundamento, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, Yeshua. Así es de que esta advertencia que hace Pablo implica no olvidar que cuando decimos que creemos en el Hijo de Dios, Yeshua, debemos ser coherentes con lo que decimos creer. Y en ese sentido, tener en cuenta esta advertencia de Pablo, que nos indica que debemos tener cuidado acerca de lo que sobreedificamos. Ok, dices creer en Jesucristo, sí. ¿Cómo sobreedificas? ¿Estás consciente de que eres el fundamento? ¿Cómo sobreedificas? ¿Sí? La doctrina que compartes tiene el propósito de abonar a la congregación de los creyentes en él, o los que creen en Maimónides, en la Cábala, en todo el tema de la doctrina judía. ¿En cuál es tu propósito? ¿O quieres unirlos? De repente ya te sientes el Mesías y quieres unirlos. Si esa es la labor del Señor, el Mesías es el único que lo va a hacer y está profetizado, pero resulta que ya en tu ministerio quieres unir las dos casas. Así le dicen, ¿no? Las dos casas.
Pues realmente, pues nada que ver. Nosotros no somos la otra casa. Pablo lo dijo en sus cartas, ya no hay judíos, ya no hay griegos, ya no hay gentiles. Es una sola la que se está conformando a partir de Jesucristo, a partir de Él. Es la casa de Israel. Una vez más, la restauración del pueblo de Israel. Hoy en día, en muchos movimientos que se dominan raíces hebreas de la fe de Jesucristo, sin tener la conciencia de esta advertencia que hizo Pablo, sobreedifican sin mirar, sin tener en cuenta o el cuidado de lo que están sobreedificando. No es, y no se dan cuenta de que no es sobre el fundamento de la fe de los creyentes en Yeshua, sino que están poniendo otro fundamento, el cual no es el Hijo de Dios. En este caso, pues debemos tener la conciencia de que todo aquello que sobreedifiquemos, todo aquello que enseñes, todo aquello que compartas, debe ser con la intención de abonar al tabernáculo. Ajá. Tú formas parte de esta profecía de la reedificación del tabernáculo caído de David. ¿Qué significa esto? Tienes la gran labor de colaborar en la reedificación del reino que fue roto. Ese es el propósito. Es así como en esos movimientos de las raíces hebreas, las personas que sobreedifican sobre otros fundamentos, ¿sí? Un fundamento ajeno al Hijo de Dios, pues simple y sencillamente está sucediendo lo que Pablo jamás quiso que sucediera. Al contrario, lo que les dice a los corintios: no importa quién sigan, tengan conciencia de algo. Primera, que sobreedifiquen sobre el único fundamento. Una, y dos, que siempre que sobreedifiquen sobre ese fundamento, adelante. Está bien. Reciban la enseñanza de cualquiera que tenga este fundamento. Pero hoy en día, quienes dicen que hacen eso, acaban de celebrar Hanukkah, diciembre, ¿no? Acaban de celebrar Hanukkah pensando y enseñándoles, haciendo una mezcla y un sincretismo religioso que no tiene nada que ver con el fundamento que es Jesucristo. ¿Qué tiene que ver el fundamento que es Jesucristo en tu fe con una guerra judía? Que tuvo que ver con un aspecto político más bien que con un aspecto de fe, y que a final de cuentas fue una matanza de los sacerdotes originales para ser suplantados por quienes no eran en el templo, después de que supuestamente recuperaron el templo. Hay que entender que esta mezcla, este sincretismo religioso, a quienes con un corazón sincero aman a Dios y creen en el Hijo de Dios, les causa confusión. Y hay quienes, teniendo esta gran responsabilidad, incurren en este agravio tremendo. El Señor les va a llamar a cuentas. Eso es claro. Y Él lo dijo, porque son sus ovejas, no son de nosotros. Nosotros, como dijo Pablo, somos nada. Nosotros somos nada. Y no importa quién edifique, quién siembre, quién riegue o cómo lo hagamos. A final de cuentas son del Señor. Hablando de aspectos más delicados, podríamos citar la enseñanza tergiversada de la Pascua, que quienes sobreedificando en un fundamento que no es el de Yeshua, enseñan acerca de las 4 copas. Eso es muy dado en las raíces hebreas. ¿Sí? Leyendo la Biblia, incluso ahí se detienen y diciendo, esto tiene que ver con las 4 copas.
Y empiezan a hablar del ritual establecido por el pueblo judío. Algo que no tiene nada que ver con Yeshua, que jamás lo dijo. Lo más terrible de esto es que quienes están sobreedificando en este fundamento ajeno de la fe del Hijo de Dios, lo hacen enseñando y citando los pasajes bíblicos. Eso es lo más terrible. Y ahí están añadiendo a la palabra del Señor. Solo que en lugar de ser fieles a lo que está escrito, omiten lo que está escrito para sobreedificar enseñanza y conceptos ajenos al fundamento de Yeshua. Y eso es aún mucho más delicado, porque sutilmente engañan a quienes, anhelando de todo corazón conocer a Yeshua y profundizar en ello, pues a final de cuentas les causan agravio. Y una de las razones por las que las personas gustan de sobreedificar en un fundamento ajeno es porque se fascinan por las tradiciones judías, tradiciones que, como todos sabemos, provienen de interpretaciones rabínicas que distan mucho de la interpretación correcta, la cual es de Yeshua. Esto fue reprochado por Dios a través del profeta Isaías, y después también fue reprochado por Yeshua, por el Hijo de Dios. Y hoy continúa siendo reprochado por el Espíritu de Dios a través de quienes advierten a las personas del peligro de por no discernir entre el fundamento de Yeshua y otro fundamento. Isaías capítulo 29, verso 13, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Te das cuenta? ¿De qué está hablando? Mandamiento de hombres. Está hablando de dogmas religiosos establecidos por los hombres. Está hablando de mandamientos de hombre. Desde entonces está la tradición judía. Estas mismas palabras, siglos después, Yeshua las refirió citando a profeta Isaías. ¿Sí? Por algo que sucede cuando las personas sobreedifican en un fundamento que no es el de Yeshua, nuestro maestro. Dice Mateo capítulo 15, a partir del verso 3. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Literal. Lo está diciendo Yeshua, no lo estoy diciendo yo. Y a continuación va a citar al profeta Isaías. El maestro lo va a citar. Verso 4. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre y a madre muere irremisiblemente. Es un mandamiento de la Torá. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o madre es mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. O sea, con lo que se iban a quedar los sacerdotes. ¿Sí? Dice el verso 6, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Es decir, hablando de esa ayuda, de ese sustento que se debe dar al padre y a la madre cuando lo necesitan. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ahora, ¿no está hablando de un mandamiento Yeshua acerca de la ofrenda? Claro que sí. ¿Y la honra a los padres es un mandamiento? Claro que sí. Pero el sentido de la ley, el espíritu de la ley, a cualquiera le obligaba a sustentar primeramente a su padre y a su madre. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que esto que agregaron al mandamiento, no a la ofrenda en sí, al mandamiento de la ofrenda, sino al decirles: tienes que cumplir primeramente con tu ofrenda, no importa que tu padre y tu madre no tengan que comer. Eso es un mandamiento de ellos, es un agregado de ellos. Ahí está la tradición. Sí. Fíjate que en la actualidad
aquellos que deciden, los judíos que deciden estudiar en la yeshiva, dejan de sustentar para sus familias, y entonces la mujer se tiene que poner a trabajar. Fíjate. Ellas se tienen que poner a trabajar para poder sustentar para su hogar, porque en las yeshivas les dan muy poquito dinero, entonces al rato no les alcanza, y ese es el problema, ellos estudiando y su familia bien, gracias. Pues bueno, está torcido, ¿no? El sentido del mandamiento de Dios. A veces no hace falta ser tan inteligente, tan teólogo, tan ilustrado en la Biblia. Simplemente tener sentido común, sentido de la lógica, para entender que no puedes dejar una obligación para con tu padre o tu madre, tu esposa, tus hijos, por algo que no tendría que ser sustituido. Pero dice, y continúa, dice el verso 6, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, y duramente el Señor les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué está hablando del corazón? Porque está hablando de lo que realmente ya había sido sembrado en el corazón de los hombres. Algo fuera, totalmente alejado de lo que había en el corazón de Dios. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí está la tradición judía, y está hablándole, no está hablándole a un extranjero, está hablando a los judíos. Pero muchos quieren justificar diciendo, Yeshua era judío. Sí, ¿y eso qué? ¿Por qué los regaña así? Hasta les dice hipócritas. Tiene todo el sentido. En este ejemplo muy claro, acerca de lo que enseñaban, estaban enseñando los maestros judíos, Yeshua dejó en claro que por causa de aquella enseñanza ya no estaba aquella enseñanza, por esa causa la enseñanza que ellos daban ya no estaba sobreedificada en el fundamento de la correcta interpretación de la ley de Dios. El resultado fue que estaban aprendiendo, el pueblo estaba aprendiendo doctrinas ajenas. Los higos iban a estar inmaduros, estaban ya inmaduros por causa de esa enseñanza de siglos. Si está citando a Isaías y dice están en lo mismo, pues imagínate cómo estaba el pobre pueblo. Todo por causa de las dichosas enseñanzas de los llamados sabios de Israel. Al imponer sus propias interpretaciones, lo que estaban haciendo era enseñar al pueblo a cumplir ordenanzas como doctrinas que en realidad eran mandamientos de hombre, tal cual hoy. ¿Y cuál fue o cuál es el resultado de seguir las tradiciones del pueblo judío hoy en día? ¿Cuál es el resultado? Pues que las personas que están queriendo conocer el fundamento de Yeshua están siendo llevadas al conocimiento de un fundamento ajeno. Terrible, ¿no? Es terrible, porque compartes el evangelio, y a la gente le llamó la atención, y de repente lo primero que haces es invitarlas al Shabbat, y empiezas con tu ritual judío. Qué triste. Entonces, eso no ha cambiado. Así es de que la exhortación del apóstol Pablo, que hoy en día hoy continúa recordando las palabras de los profetas del profeta Isaías y las palabras de Yeshua, representa una advertencia para todos aquellos que en verdad solo quieren ser edificados en el fundamento del Hijo de Dios. Si eso es lo que tú quieres, pon atención entonces a lo que estás escuchando, pero también lee tu Biblia, coteja lo que escuchas, porque ciertamente no es una opción, sino es un mandamiento de Dios, como lo fue desde la antigüedad. ¿Quieres ser de Él? Tienes un mandamiento. Síguele a Él solamente entonces.
Ese mandamiento del Señor fue para que su pueblo fuese edificado en su voluntad y no en la voluntad de los hombres. Esa fue la razón por la que la desobediencia del pueblo judío al Señor decretó un juicio. Dios decretó un juicio que les iba a impedir al pueblo judío entender a partir de entonces el verdadero sentido de la ley. Y Dios, en ese sentido, fue contundente. Y con ello, la sabiduría de los supuestos entendidos iba a ser desvanecida. ¿A qué grado iba a llegar el pueblo judío? Llega al pueblo judío hoy en día, porque tú dices, qué pueblo tan inteligente. Y sí es cierto, yo lo reconozco. Es un pueblo que ha dado sabios, ha dado genios en la historia que han aportado a la humanidad cosas impresionantes. El pueblo judío, el pueblo de Israel, claro que sí. Pero es sabiduría de hombre. No nos confundamos. Es sabiduría de hombre. Y Pablo es clarísimo, lo ha estado hablando desde la carta a los romanos, y ahora en Corintios continúa hablando de esta gran diferencia, la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. Una gran, gran diferencia. Dice Isaías capítulo 29, verso 14, continuamos, dice: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría, se acabará la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Bajo este entendimiento, debemos tener mucho cuidado para no fascinarnos con este tipo de enseñanza que embeleza hoy a tanta gente. La enseñanza judía, que por supuesto es ajena totalmente al fundamento del que está hablando el apóstol Pablo, porque por muy bonita que parezca, al final Dios va a probar nuestra fe. Es decir, Dios va a probar si lo que hemos sobreedificado es en nuestro crecimiento espiritual. Fíjate bien que la advertencia de Pablo que va a hacer, porque todo cuanto has aprendido, va a llegar el momento en que Dios lo va a probar en tu crecimiento, acerca de lo que has, cómo te has sobreedificado, cómo has crecido espiritualmente hablando. Y lo dice de esta manera, verso 12 de 1 Corintios 3. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Hoy la obra de cada cual, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. O sea, no importa cuál sea la obra que tú hayas hecho, no importa. Así sea de oro, así sea de plata, así sea muy refinada, te hayas esforzado mucho, o así hayas sido muy humilde, muy pobre, así de hojarasca. Hay quienes han interpretado este pasaje diciendo, bueno, es que el oro y la plata, el fuego la purifica. Entonces hay que plantar oro y plata para que sea purificada. Sí, pero es la forma en cómo se purifica el metal. Pero no está hablando de este mensaje. Pablo en ese contexto no está hablando de que Dios va a purificar. Pablo está hablando de que va a probar qué tipo de edificación has tenido, cuál es tu obra. El fuego en la Biblia es un elemento, efectivamente, que simbólicamente hablando, tiene que ver con prueba. Y es decir, de la misma manera en que el fuego físicamente purifica, así es lo que nos dice el apóstol Pablo, que el Señor va a mandar pruebas con el propósito de exponer la luz en el día si hemos sobreedificado en nuestras vidas. En cuanto a la fe que decimos profesar, en realidad va a permanecer o no va a permanecer
pero de acuerdo al tipo de obra que hayamos edificado. Si tú tomas el contexto desde que capítulo del versículo 10 que comenzamos hoy a estudiar, te vas a dar cuenta que la condición para que permanezca es que haya sido edificado sobre el fundamento. ¿De qué te está diciendo? No importa que te hayas embelesado, enamorado de la tradición judía, porque son cosas hermosas, son cosas muy bonitas. No es el fundamento. Y no importa que pienses que es una obra de oro, de plata, muy hermosa. Dios la va a fundir y la va a echar por tierra. En la prueba que tú tengas. Estamos hablando de que va a venir prueba a nuestra vida. Y la única manera en que vamos a sortear esa prueba, que vamos a pasar esa prueba, ¿cómo es? Teniendo un fundamento sólido. El fundamento sólido te lo da la fe de Jesucristo. Pero si andas creyendo en fábulas judías, en tradiciones que no tienen nada que ver con el sustento, mucho de la tradición judía y mucha enseñanza judía se basa en los aspectos psicológicos de las personas, en los aspectos de superación personal, en los aspectos que tienen que ver más bien con un aspecto que domina el hombre en su capacidad, en sus propias fuerzas, las obras de la ley. Pero eso, al momento de la prueba, ¿qué crees? Si es una prueba que viene de Dios, no la vas a pasar. Por eso está hablando en ese sentido Pablo. Tu obra va a permanecer. Y tú que eres padre, madre, ¿cuál es tu obra principal? Pues tu familia, ¿no? Tus hijos. Yo no podría decir que mi obra es el ministerio. Pues eso no es cierto, esto no es mío. Estaría yo realmente totalmente equivocado, hablando de un chiste, de mal gusto. El ministerio, el servicio que estamos desempeñando cualquiera, pues no es de nosotros, es del Señor, y el Señor dispone lo que hace con uno y otro ministerio. Tu obra como padre o como madre es tu familia, primordialmente hablando. Y sobre eso, después de eso, lo que finalmente puedes llevar a cabo, a lo que le puedas tú decir tu obra. Porque tú no puedes decir, yo no podré decir que la edificación que está teniendo una y otra persona es obra mía. Sería absurdo, estaría yo contradiciendo, estaría yo queriendo tomar un lugar que no me corresponde, que es del Señor. Nosotros, uno siembra, otro riega, pero el único que da el crecimiento, el único que hace la obra es Él. Entonces, tú no puedes decir que son tus coronas, todos aquellos que están convirtiendo. Mira, Pablo lo dijo en la primera parte de este capítulo. Unos y otros van a tener su recompensa. Sí, el Señor es justo, pero eso es otra cosa. El Señor no le da su gloria a nadie. Todas aquellas personas que están edificando su vida, que están entendiendo la Escritura, todo tiene que ver con una obra exclusiva de Él. Y tú simplemente eres un medio. Eso es todo. Eso es todo. Dios probará con fuego la obra. ¿Sí? Así de que si no hemos sido fieles al fundamento de la iglesia de Yeshua, cuando el Señor envíe una prueba, ¿sí?, a nuestra vida, la luz del día le expondrá si esta obra que hemos sobreedificado fue puesta en un fundamento ajeno al fundamento de Dios, que es Jesucristo. Si tu obra está puesta en el fundamento de la doctrina judía, de la doctrina católica, de la doctrina cualquiera que sea, será imposible que Dios te dé el crecimiento que tú estás buscando. No va a ser, esto es sobrenatural.
porque te habrás enfocado en el crecimiento intelectual, que que es el alimento, pues el fundamento en el que se enfoca la fe judía, por ejemplo. ¿Sí? Que es una muestra del crecimiento que a final de cuentas puede dar. Pero Dios da un crecimiento específico si es que tu fe está fundada en el fundamento del Hijo de Dios. Lucas capítulo 11, verso 45 dice: respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Está hablando del pueblo judío. Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley. Nada más y nada menos a quién le está hablando. Porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. Porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, verso 51 dice: desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado, fíjate bien lo que está diciendo Jesucristo al pueblo judío, a los líderes, a los maestros, a los que enseñan judaísmo. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia, quitaron la forma de conocimiento de Dios. Cuando habla de ciencia, tiene que ver con el conocimiento de Dios. Vosotros mismos no entráis, ¿a dónde? Al reino de los cielos, ¿sí? Y a los que entran, se los impedís. Terrible, ¿no? Terrible. La pregunta es: ¿no crees que este mismo reclamo a este mismo nivel, Yeshua lo está haciendo a todos aquellos que siguen enseñando judaísmo? Y hay quienes digan: pues las cosas ya cambiaron. No, señor, no han cambiado. Son los mismos. O sea, si algo tiene el pueblo judío, es que conserva por milenios las tradiciones y no cambian. Al contrario, se incrementan. Verso 14: si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida. Y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ok, sí, pero no se libra de la prueba. Ok, puede ser salvo, sí, pero la prueba va a venir. Para exponer las palabras del apóstol Pablo, en un ejemplo, podríamos decir que todo aquel que haya sobreedificado recibirá prueba en aquello en lo que empleó lo que consideró como doctrina de Dios. De tal manera que si un padre o una madre educó a sus hijos queriendo establecer principios de fe en sus vidas, el Señor enviará prueba. Y el día declarará qué tipo de obra habremos sobreedificado, porque la prueba, que es el fuego, vale a revelar lo que sobreedificamos en la vida de nuestros hijos. Así es de que es así como podríamos preguntarnos: ¿cómo podría tener comunión la luz y las sombras? ¿Hay comunión? ¿O hay luz? ¿O hay sombras?
Y en ese sentido hay padres y madres que dicen creer en el Hijo de Dios, pero sobreedifican en un fundamento que no es el fundamento de Yeshua, el cual es sobrenatural, espiritual y más fuerte. De manera que los principios que enseñan a sus hijos se basan en superación personal, por ejemplo, ¿no? Algo que dicen, son normalmente el tipo de gente que, las cosas de Dios aparte, pero las cosas de mi casa, esas yo me las arreglo, yo me entiendo. Pero, y comienzan a enseñarle y a decirle a los hijos, a hablarles de su propio intelecto, y se olvidaron de Dios para el consejo de los hijos. Créanme, más temprano que tarde, el resultado va a estar en la vida de los hijos. Que hay hijos que a final de cuentas no honran al padre con la obediencia, con la atención, del buen consejo. Bueno, eso también es cierto. Finalmente el Señor va a probar la obra, si realmente es así, si has puesto el fundamento en tus hijos, y si es necesario que alguno de tus hijos o hijas tengan que ser zarandeado un rato en su vida, tendrá que ser. Pero ten la seguridad de que por amor y fidelidad del Señor a tu obra que pusiste, que sobreedificaste sobre el fundamento sólido, finalmente el propósito es bueno, es para que regresen al redil las ovejas. Hay muchos papás que se preocupan de repente porque los hijos están tomando decisiones y caminos que a final de cuentas no son quizás los más correctos. El consejo si se puede decir, consejo que le puedo decir a los padres es que tengan paz, que sigan orando al Padre, que no se olvide de sus oraciones. Al final el Señor va a escuchar la oración de un padre, de una madre que de todo corazón se aflige y ruega por sus hijos. Los hijos tendrán su tiempo, como lo tuvimos nosotros cuando fuimos jóvenes, de rebeldía, de querer hacer su propia voluntad, a su forma, quizás sea natural, quizás en su tiempo sea el tiempo que tengan que padecer las consecuencias de su rebeldía, de sus propias decisiones. Se van a tener que atender a las consecuencias, pero tarde o temprano lo que nos interesa a todos, lo que te debe de interesar a ti como padre y madre, es que al final su alma sea salva, su espíritu sea salvo, la vida eterna. Así es de que bueno, pues dice el verso 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Fíjate cómo está abordando Pablo. Está hablando de la congregación, de que unos y otros no está bien. El fundamento es uno y luego se va al contexto. Dice, tú eres templo de Dios. ¿Sí? Si alguno destruyere el templo de Dios, fíjate bien lo que dice, si alguno destruyere el templo de Dios, estamos hablando de los creyentes en Yeshua, los que quieren conocer al Hijo de Dios, y hay quienes están destruyéndolo. ¿Cómo? Pues a través de la falsa enseñanza. Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo, es apartado, es de Él. Esta es la razón lógica por la que el fuego al final, el Señor con el fuego va a probar toda obra. En cuanto nos hicimos, y el apóstol Pablo aquí utiliza una analogía expresada por Yeshua mismo. Yeshua mismo habló de este tema al hablar del templo. Fíjate qué interesante, Juan capítulo 2, verso 18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Le están pidiendo señal. Respondiendo, Yeshua les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿A quién está diciendo destruyan este templo? A quienes no creían en el Hijo de Dios,
a quienes estaban basados, fincados, edificados sobre un fundamento ajeno totalmente a lo que Dios estableció como fundamento. Es lo mismo que está sucediendo hoy. Lo mismo que la advertencia del apóstol Pablo: no sobreedifique sobre un fundamento que no sea el de Jesucristo. Y el Señor le dice a los propios, aunque sea su pueblo, aunque sea el pueblo judío, les está diciendo esto: ustedes están destruyendo y van a destruir el templo de Dios, refiriéndose a Él mismo como su cuerpo y fundamento de la iglesia. Dice, respondiendo Yeshua, le dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. En la propia respuesta y pregunta de los judíos están expresando que no estaban conectados en el aspecto espiritual en absolutamente nada. Jesucristo, Yeshua, les estaba hablando del templo de Dios, lo que Dios había querido edificar en su pueblo, el reino. Recordemos que el templo fue construido después, inicialmente fue el tabernáculo. Y en los estudios de Éxodo estudiamos y aprendimos que el tabernáculo fue una analogía representado el reino de Dios. Todos los elementos que estaban en el interior del tabernáculo representaban justamente esto, todo lo que representa el reino de los cielos. Por eso el reino de los cielos dejó de existir. Aquella analogía o semblanza de lo que había aquí en la tierra dejó de existir en el año 70, como lo profetizó Yeshua. Verso 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Yeshua había dicho. Así es de que Pablo utiliza esta analogía usada por Yeshua para aplicarla al pueblo de Dios, a los fieles creyentes. ¿Quién es el que está queriendo destruir el cuerpo de Dios? ¿Quién es el que está queriendo destruir el cuerpo del Mesías, que es su iglesia? Aquellos que tienen un fundamento ajeno. El Espíritu de Dios mora en quienes sobreedifican en el fundamento del Mesías. Sin embargo, ¿qué pasa con quienes pretendiendo sobreedificar lo hacen pero con fundamento ajeno? Sucede que Yeshua les dijo a aquellos judíos: destruid el templo. Están destruyendo el templo. Están queriendo destruir el templo. Todo aquel que sobreedifica en un fundamento que no es Yeshua pretende destruir el templo, pretende destruir el cuerpo del Mesías, que es su iglesia, y por eso Pablo advierte y dice: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pablo les manda un mensaje contundente a todos aquellos que, pretendiendo que por su mucha sabiduría de hombre solo se engañan a sí mismos y engañan a los demás, a muchos otros más. Verso 18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, es decir, en el tiempo del gobierno del hombre, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. O sea, quítate todo lo que aprendiste, todo el concepto de sabiduría antes de querer conocer a Dios, para que empieces de cero. Empieza a tomar leche si es necesario, no te va a pasar nada. Es necesario comenzar de nuevo. Ignorante en cuanto a la sabiduría que profesan los llamados sabios judíos. Ignorante en cuanto a la a la sabiduría que profesan los maestros de la cábala, el misticismo judío. Porque todo ello
¿sí? Todo ello solo les hace sabios en este siglo. Solo les hace sabios a los ojos de los gobiernos de los hombres, ante los hombres, para maravillarles. Por eso Pablo les aconseja que se hagan ignorantes sobre todo ello para poder llegar a ser sabios en los misterios de Dios. Verso 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Fíjate nada más. Es tontería para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¡Wow! Terrible, impresionante. Una vez más, Pablo confirma que la sabiduría de este mundo, junto con todos los que se hacen sabios conforme a sus designios, es una total insensatez, una verdadera tontería. Y para afirmar esto, Pablo citó a Job en aquella conversación con Dios, hablando de los sabios. La sabiduría de este mundo les hace caer en su propia trampa. ¿Cómo es que ellos mismos, al final de cuentas, se entrampan? Job capítulo 5, verso 8 en adelante. Dice: ciertamente yo buscaba a Dios y encontraría a Él mi causa, y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillosas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos, para que sus manos no hagan nada. Verso 13, fíjate, pon atención: que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra sus designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Wow. Impresionante. Justo lo que Pablo está mencionando tiene que ver con lo que sucede con la sabiduría y la inteligencia y la audacia del hombre en sus propias capacidades frente a la sabiduría de Dios. Por eso dice: hazte un ignorante en todos esos rubros para que comiences a hacerte sabio, pero desde cero, bajo el concepto de la sabiduría de Dios. Verso 20, y otra vez: el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Y citando una vez más la escritura, aquí Pablo cita el Salmo 94, porque Pablo expone la miserable condición de quienes presumen de sabiduría que no ha sido sobreedificada en el fundamento de Jesucristo. Porque al final la sabiduría solo es el producto de su propia vanidad. Salmo 94, verso 8, dice: entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? Les pregunta: ¿cuándo seréis sabios? ¿El que hizo el oído no oirá? ¿El que formó el ojo no verá? Está hablando del Señor, el que creó, el que te creó el ojo, el que te creó el oído. ¿El que castiga a las naciones no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? El Señor conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Verso 21, regresamos a 1 Corintios 3, 21, dice: así que ninguno se gloríe en los hombres. Una vez más, regresa al principio, dice: dejen de estarse peleando por a ver a quién siguen. No te gloríes en los hombres, porque todo es vuestro. Todo el conocimiento de Dios es de ustedes. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, es decir, todos aquellos, sin importar que edifiquen, que siembren, que planten, que rieguen, etcétera, etcétera, todos prestan un servicio para ustedes, puesto por Dios. Sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro.
y vosotros del Mesías y el Mesías de Dios. Así es de que Pablo concluye este pasaje exhortando a los corintios para que no se equivoquen pretendiendo darles la gloria a los hombres, a los ministerios, etc. Porque todo cuanto ha sido puesto por Dios es para labranza de Dios y la alabanza de Él, para el edificio de Dios, para el Israel de Dios. Así es de que a los creyentes les toca discernir lo que escuchan y aprenden. No le echen la culpa a nadie. La responsabilidad es de ustedes. Tienes tú la responsabilidad de discernir lo que escuchas y lo que aprendes. Porque si bien es cierto que hay muchos servicios, muchos ministerios puestos por el Señor, es responsabilidad de todo creyente recibir solo aquella doctrina que es sobreedificada en el fundamento de Dios, que es Jesucristo. Bienaventurado el hombre a quien tú ya corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará el Señor a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Amén. Bendito eres, Señor y Padre nuestro. Gracias te damos por este estudio tan hermoso que hemos tenido, mi Dios, porque estamos en la seguridad, en nuestros corazones y en nuestro espíritu, que estamos sobreedificando, Padre, en Yeshua, nuestro estandarte, nuestro refugio, Señor. Gracias porque nos permites el poder discernir, pero solamente podemos discernir a través del conocimiento de tu palabra, porque si no es fácil ser engañados, mi Dios. Gracias porque nos has enseñado este día, mi Dios, que el único fundamento que debemos de seguir es a ti, Yeshua, tu enseñanza, tu doctrina, que ese amor en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Padre eterno. Danos soplo de vida a estos huesos secos, Padre, para así, Señor, poder recibir tu doctrina, Padre eterno. Y te pedimos, Señor, por todo tu pueblo Israel, que se encuentra disperso en todas partes del mundo, derrama de tu espíritu, Señor, para que puedan despertar a ti, Señor, a tu doctrina, Padre eterno. Te bendecimos en el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro Señor. Amén. Amén.